Bueno, y a esta hora de la tarde ya estábamos con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Solines, a quien le damos las gracias por venir a este humilde espacio de tertulia, de información y análisis para conversar algo que tiene preocupado a muchísimos ecuatorianos hoy en día por el tema del Banco de Pichincha. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, José Antonio, un gusto. Saludos, Fabricio. Hola, Buenas tardes a doctor. ustedes. A los añísimos que se deja ver, oiga. A los años que me invitan. ¿A qué anda dedicado, mi doctor? Al ejercicio profesional, ante todo. Estuve también en la academia, ahora aprovechando la pandemia que facilitó dar clases a través de medios digitales. Volví a la academia también, así que me he mantenido muy activo. Y claro, siempre la vocación política al tanto y vigilante de lo que sucede en el país. Gracias al doctor Juan Carlos Solines que nos acompaña. Bueno, hoy le hemos invitado no tanto para hablar de política, pero sí para hablar de su condición de jurista y además es especialista en los temas de nuevas tecnologías. A ver, doctor, ¿cómo asimilar, cómo entender lo que está pasando? Y claro, yo creo que en estas cosas hay que ser muy responsables en el manejo de las palabras, de los términos, para no generar pánico innecesario. Pero, a ver, hay una preocupación real entre millones de ecuatorianos que tienen sus dineros depositados en el banco más grande de este país y que ha tenido durante los últimos 6 días graves dificultades informáticas. ¿Cómo asimilar eso, doctor? Bueno, en primer lugar, Fabricio, decir que las amenazas que se ciernen sobre el mundo digital no son exclusivamente en el Ecuador o en los países subdesarrollados, es una amenaza global. Es decir, no se trata de satanizar las tecnologías, sino que la tecnología, como cualquier herramienta, puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? Desde las herramientas más básicas, como un martillo. Un martillo nos permite construir cosas de madera, clavar clavos, pero también puede ser un arma letal, ¿no es cierto? Si es que es utilizada de manera inadecuada. La tecnología sucede lo mismo con la tecnología, es decir, pueden haber malos usos de la tecnología y hoy en día una de las amenazas más comunes y más peligrosas también es justamente la intercepción de datos, la filtración, el hackeo a los sistemas informáticos, el robo de información, la suplantación de identidad digital. Es decir, hay unas nuevas formas de delincuencia, que en muchos casos es delincuencia organizada, que están especializadas en atacar sistemas. Hace poco tuvimos, recordarán, la crisis de vulneración de los sistemas de la CNT, que fue en ese caso un ransomware, es decir, se inhabilita un sistema, no necesariamente se roban o se extraen datos, se inhabilita el sistema, no se lo puede utilizar mientras no se pague un rescate, ¿no? En el caso del Banco del Pichincha, el comunicado que emite el banco dice que sus expertos en ciberseguridad están haciéndose cargo del problema, por lo que asumimos que se trata de un ataque cibernético. Ahora, como introducción, me parece que es muy responsable, porque creo que lo que decías, Fabricio, es muy importante, ser responsables. Por responsabilidad, hay que decir que un ataque informático, un ataque a un sistema o un ataque a la información de los clientes, no tiene nada que ver con la solvencia de un banco o no es la antesala a una corrida o una crisis financiera de ninguna forma. Eso sí, es un tema muy delicado, que hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente, que es corregible y que lo que se espera es que no haya filtración de datos ni haya un daño permanente de los sistemas, ¿no? Ahora, doctor, este episodio reciente del Banco Pichincha, digamos, es otro episodio, porque ya meses atrás ha habido un episodio similar donde se hablaba, obviamente, de filtración de datos. Y le digo por qué. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar hace un par de días a un experto en temas de seguridad informática. Y en algún momento él colaboró con algunas notas que hicimos nosotros en nuestro portal. Y claro, estas personas pertenecen a foros, están ahí, digamos, interactuando con otras personas justamente interesadas en los temas de seguridad y nos mandaba capturas de pantalla de filtraciones de números de cuenta de una persona, que el número de la tarjeta y esa clase de contenidos que obviamente no debería estar en manos de personas ajenas. Quisiera preguntarle,
¿en dónde está Ecuador? ¿No? Estamos a la altura, digamos, de ser un país medianamente seguro en materia digital, estamos a la cola, ¿en qué estamos? Bueno, eso que tú planteas, José Antonio, es un desafío permanente para los países y las legislaciones. Es decir, la tecnología evoluciona tan rápidamente que muchas veces la legislación no camina al mismo ritmo, ¿no? Se crean nuevos tipos de ataques, se crean nuevo tipo de vulneraciones y no siempre la legislación y la regulación va al mismo ritmo. El Ecuador tenía una deuda pendiente muy grande y muy seria durante 2 décadas en donde carecía de una ley de protección de datos personales. Esa ley fue aprobada en mayo del año pasado, con apenas 20 años de retraso. Así que era una deuda pendiente muy importante. Y era una deuda pendiente porque justamente hoy en día prácticamente los datos, la información, inclusive se lo denomina el petróleo del siglo XXI. Es decir, es la riqueza para todos los modelos de negocio, para los gobiernos, para el manejo estatal. La información es vital. Entonces, claro, esa información, sobre todo cuando se trata de información personal, de ciudadanos, de clientes, en el caso de una institución financiera, es una información sumamente delicada que tiene que tener un tratamiento adecuado. Y no había legislación para eso. Nuestro Código Integral Penal y la Ley de Comercio Electrónico, aprobada en el 2002, comercio electrónico y firmas electrónicas y mensajes de datos, de alguna forma incipientemente protegían las bases de datos, y el Código Integral Penal establece ya tipos penales para la vulneración de sistemas, para el acceso no autorizado a bases de datos, y establece inclusive penas para quienes cometan ese tipo de delitos. Esto es nuevo en nuestra legislación. Todavía no hay ni siquiera mucha jurisprudencia, pero ya tenemos la ley. Ya tenemos la ley. En el caso del incidente con el Banco del Pichincha, las instituciones del sector financiero tienen un régimen propio y tienen un organismo de control propio, que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos tiene una unidad de control tecnológico de las instituciones bancarias y financieras. Por lo tanto, más allá de que ya tengamos una ley de protección de datos y tengan todos, bancos, empresas de cualquier naturaleza, pequeñas, grandes, medianas, tengan ya obligaciones específicas que cumplir de acuerdo a la ley de protección de datos, las instituciones financieras en particular tienen también sus propias responsabilidades con sus clientes. Entonces, parte de la investigación que habrá que hacer, hoy día estuve escuchando la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas de la Asamblea Nacional, que llamó a una serie de personas que comparezcan a la comisión para que rindan su versión respecto al tema del Banco del Pichincha. Lamentablemente, los voceros del Banco del Pichincha no participaron, no llegaron, a pesar de que estaban convocados, no llegaron a la comisión de la Asamblea Nacional, y el enfoque que dieron la ministra de Telecomunicaciones, la directora del Registro Nacional de Datos, fue más general, no específico respecto al Banco del Pichincha. Pero algo importante es que la legislación prevé la responsabilidad específica de los bancos y instituciones financieras con respecto a los datos de sus clientes y a la protección de sus sistemas. Por lo tanto, habrá que ver que el Banco del Pichincha tome los correctivos del caso, explique lo que sucedió, explique de qué forma ha introducido correctivos, y creo que eso va a permitirles superar un problema que se da en todo lado, en todo momento, y instituciones financieras de todo el mundo son víctimas de este tipo de ataques. Doctor, pero a ver, queda claro que lo que ha pasado con el Banco Pichincha fue un ataque informático de hackers o es un problema de la plataforma del banco. No sé si eso tenemos claro. No se ha dicho específicamente. Sí, yo tampoco he escuchado, por eso le pregunto si hay alguna referencia. El boletín oficial del Banco del Pichincha habla de que su sistema ha tenido problemas, que ha salido del aire su banca en línea y su banca móvil por, no sé, 72 horas, que ya estaba rehabilitada y que, dice el comunicado, los expertos en ciberseguridad están tomando cartas en el asunto. Eso nos da la medida o la indicación de que si es que hay expertos en ciberseguridad, es que hubo algún tipo de ataque, ¿no? No sabemos la magnitud. Como ustedes conocen, hay muchos tipos de ataques.
Inclusive hay lo que se llama el hackeo ético. No creo que sea el caso del Banco del Pichincha, pero que se está tratando de vulnerar permanentemente sistemas para evidenciar falencias o vacíos o huecos del sistema. Este hacking ético es, digamos, parte del control periódico y regular que hacen los bancos, es decir, buscar vulnerabilidades de su sistema. En este caso, puede que se trate de un ataque, puede que se trate de una falla del sistema. Lo importante es que el banco tome las medidas de protección para, sobre todo, proteger los datos sensibles de los clientes. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene entidades del sistema financiero en relación a los datos que uno entrega al banco cuando va a abrir una cuenta, en fin, cuando va a hacer una inversión? Porque, digamos, no sé si existe una legislación que responsabiliza a la entidad justamente cuando se produce, no quiero decir con esto que se ha producido en el Banco de Pichincha, pero cuando se produce una filtración de documentos, de información. Es común ver que a uno lo llaman por teléfono y tienen su número de cédula, tienen tu teléfono, un poco saben que tienes tal operadora o tienes quizás una tarjeta en algún banco y te llaman a ofrecer otra, ¿no? Cámbiese, venga, si yo le ofrezco lo mismo, pero en fin. ¿Existe la responsabilidad? Porque, digamos, por ejemplo, Pachacuti está solicitando juicio político a la superintendenta de bancos, para ver qué hizo con los episodios anteriores del Banco Pichincha. Pero ¿existe una responsabilidad del sistema financiero sobre nuestros datos? Totalmente. El Código Orgánico Monetario y Financiero establece las responsabilidades en varios artículos, las responsabilidades que tienen los bancos, las instituciones financieras sujetas al control de la superintendencia con respecto a los datos de los clientes, a la información financiera, a la periodicidad con la que deben actualizar esa información financiera al respecto. Hoy hay una tendencia en el mundo a nivel global que es lo denominado por sus siglas en inglés KYC, Know Your Client o Know Your Customer. Es básicamente ciertos estándares de compliance, de cumplimiento que tienen las instituciones financieras para conocer de alguna forma no solamente a la gente que reclutan para que trabaje en los bancos, sino conocer también a su cliente. O sea, ahora la cantidad de información disponible, la inteligencia que se puede hacer a nivel ya de consumidores, de ciudadanos comunes y corrientes, es muy grande y por tanto parte de las obligaciones que tienen los bancos es las de conocer a su cliente a nivel individual. Eso implica, eso ayuda, por ejemplo, para evitar el lavado de dinero, el lavado de activos, ¿no? A través de los sistemas financieros y bancarios. Entonces, definitivamente existen normas y existen normas también de seguridad de la información a las que están sujetos los bancos y que la superintendencia tiene que controlar periódicamente también sistemas, plataformas online, plataformas móviles, para verificar que funcionen adecuadamente y que tengan las seguridades. El tema de las seguridades es un amplio capítulo que se puede hablar muchísimo sobre seguridades, porque hasta dónde se puede exigir a una institución, sea bancaria o cualquier otra institución que maneje datos personales, que implemente sistemas de seguridad cuando puede ser un sistema de seguridad de $1,000, $100,000 o $1,000,000 o 100 millones de dólares. O sea, hay niveles de seguridad de todos los valores, colores y sabores. Entonces, ¿cuál es el nivel de exposición de una institución financiera? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad de la información que tienen que proteger? ¿Cuáles son las consecuencias que podrían acarrear una vulneración de los sistemas? Es decir, son una serie de parámetros que hay que definir para que la institución de control pueda hacer un control adecuado. Doctor, este tipo de problemas podrían reproducirse en otras entidades financieras. Digamos, no sé si los sistemas informáticos son similares, son parecidos, son análogos, hay un formato estándar, ¿o cómo es la cosa, doctor? Sí, existen parámetros de seguridad en el manejo de información que son estándares internacionales. Existen estándares internacionales para la banca, existen estándares internacionales para otro tipo de organizaciones, para el Estado, y lo que tienen es que buscar que los sistemas, más allá de qué plataforma se utilice o qué sistema de seguridad se utilice, cumplan con esos estándares, ¿no? Y efectivamente existen, ¿no? Entonces no hay que tampoco
inventarse el agua tibia. Existen los estándares y hay que tener una autoridad que controle que se cumplan esos estándares. Hoy día estoy intentando encontrar un tuit de respuesta del señor Fidel Legas a un tuit que había publicado el colega Arturo Barriga. Pero verás que don Fidel Legas a ratos es estomacal en el manejo de su cuenta Twitter, ¿ah? Sí, aquí está. Sí, contesta cualquier cosa, por Dios. Sí, digamos, el periodista decía, bueno, digamos, hay una vulneración de nuestra información, deberíamos denunciar este tema, ¿no es cierto? Porque al final del día... Entonces él puso algo así como, lo invito, lo voy a publicar. Dice, le invito a que lo haga con su firma. ¿A quién demandaría por un terremoto, por una inundación? Si entran en su casa y le roban, ¿demandaría a la policía o a la fábrica de cerraduras? ¿Por qué no demanda a Facebook? Le dice, ¿no? Entonces, yo leo en este tuit del señor Fidel Legas que él está diciendo que es como un caso fortuito. ¿Es así? ¿Es un caso fortuito? Porque, digamos, hay un terremoto y se derrumba el edificio de Banco de Pichincha, obviamente ahí seguramente se cerrarán las operaciones, ¿no? Hasta poner todo en orden. Pero ¿esto se pudo haber prevenido o es un caso fortuito? Eso solo se puede determinar con una pericia forense, informática, que determine si hubo algún tipo de negligencia o si hubo algún tipo de descuido en cuanto a los sistemas de seguridad de un banco. Pero yo entiendo el tuit del señor Egas y lo contextualizo en que efectivamente la ciberseguridad es primero un elemento transversal de nuestra sociedad actualmente. Es decir, cuando hablamos de ciberseguridad no hablamos de una política de Estado de, qué sé yo, del Mintel. Hablamos de una política de Estado transversal que tiene que cubrir todas las instancias del Estado porque ahora que estamos con teletrabajo, por ejemplo, recordemos que digamos, el vínculo más débil de la cadena que participa digamos, en una situación de riesgo informático es el usuario final. El usuario final que muchas veces no tiene la educación ni la conciencia de los riesgos que corre y que, por ejemplo, al ingresar a un banco, al ingresar a su trabajo, al sistema de su trabajo, si está haciendo teletrabajo, puede dejar abiertas ventanas o espacios de vulnerabilidad por la que pueden entrar los hackers o los crackers o cualquier tipo de delincuente informático. Entonces, estamos expuestos todos. Y la vulnerabilidad o la responsabilidad por la seguridad no solamente le compete a la institución que trata los datos. Puede haber una vulneración por un descuido de un empleado, ¿no? Puede haber una vulneración por un descuido de un cliente. Es decir, y si vamos ya digamos, a los niveles más sofisticados de seguridad, las instituciones que se presumen las más seguras, ¿no? Organizaciones de inteligencia, de seguridad del Estado en Estados Unidos, han sido víctimas de ataques cibernéticos, ¿no? Y de vulneraciones y de filtraciones de información, casos sonados como el de Edward Snowden, recordemos, ¿no? Que vulneró información, que se sustrajo información de la inteligencia norteamericana y de la CIA, ¿no? Es decir, desde el simple usuario individual hasta la organización de inteligencia de un país desarrollado, la más segura, están expuestos a ataques. Ahora, la investigación profunda puede permitir evidenciar por qué se produjo el ataque, de qué forma se produjo el ataque. Pudo haber sido evitado el ataque. Se pueden determinar responsables del ataque, ¿no? Pero eso es producto de una investigación y eventualmente de una pericia forense. El comunicado que saca ayer la Superintendencia de Bancos, a mi juicio demasiado tarde, se demoró demasiado tiempo. Yo siempre cito, doctor Solínez, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen y tenemos una muy interesante visualización en este diálogo con Juan Carlos Solínez, siempre cito yo una máxima de la comunicación estratégica. El silencio fortalece el rumor. Si usted se queda callado, sobre todo en estos temas de altísima sensibilidad, obviamente se va a fortalecer el rumor. Con base en ello, en ese comunicado que creo que se demoró demasiado tiempo, tanto el comunicado del banco cuanto el comunicado de la Superintendencia de Bancos. El del banco apareció el lunes
y el de la superintendencia apareció ayer martes. Lo habían ofrecido para el lunes y nunca asomaron, apareció ayer. Pero hay una parte, creo que es en el penúltimo párrafo de ese comunicado, donde descartan cualquier tipo de situación problemática sobre la solvencia del banco. Había que precisar eso, doctor. ¿Cómo le ve usted? Creo que es importante precisar eso porque hubo, y me percaté yo que en redes sociales hubo una suerte de politización del incidente del Banco del Pichincha, hablando de un nuevo feriado bancario, de una corrida, combinando a los cuentacorrientistas a que saquen el dinero, ¿no? Eso inclusive podría estar ya enmarcado en un delito establecido por el COIP, que es el de pánico financiero, ¿no? Que es penado con prisión. Entonces, creo que era importante porque, insisto lo que dije al inicio, un ataque a un sistema informático, una plataforma o una falla técnica de una plataforma informática tecnológica de un banco, no necesariamente pone en riesgo el patrimonio de ninguna forma. Es decir, puede haber, por ejemplo, lo que se da cuando hay robo de identidad digital. Pueden a usted vaciarle la cuenta de un cliente, o pueden hacerle consumos no autorizados a través de clonar su tarjeta o a través de robo de la información para usarla en Internet, ¿no? Ese tipo de casos puede haber. Pero ya pensar que puede haber, digamos, una corrida de un banco, solamente si se genera pánico financiero porque se magnifica un problema de esta naturaleza, un incidente, porque en realidad es un incidente informático, si se magnifica de una manera tal que genere un pánico y que la gente corra a sacar sus ahorros, ¿no? Pero eso no es producto del ataque informático, eso es producto del manejo imprudente y irresponsable de la información. Entonces, creo que hay que diferenciar muy claramente, ¿no? O sea, un ataque a un banco sí es una cuestión muy, muy grave, muy delicada, pero de ninguna forma implica poner en riesgo el patrimonio o la solvencia de un banco. Y supongo que también se contarán con seguros para este tipo de situaciones, ¿no? Lo más probable, por supuesto, lo más probable es que se cuente con seguros para este tipo de ataques. Y respecto a la otra parte de la pregunta, que es el tiempo que se tomó o la demora en emitir un pronunciamiento, estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio, ¿no? Es decir, cualquier demora en una comunicación oficial alimenta el rumor, alimenta el nerviosismo, pero también por otro lado hay que pensar que estos ataques muchas veces toman tiempo identificar la magnitud o la profundidad del ataque. Recordemos también, citando el caso reciente de CNT, que al principio se minimizó, recordarán ustedes. Se dijo, no, que esto es un ataque pequeño, que no hay mayor, que no se trata de ransomware. Y al final terminaron la ministra de Telecomunicaciones con la ministra de Gobierno, contándonos a los 3 o 4 días la magnitud del ataque, ¿no? Entonces, creo que esas demoras pueden deberse a que hay que constatar qué tipo de ataque, cuál es la magnitud del daño antes de informar al público. Así que yo creo que hay que buscar un justo balance, hay que ser muy reactivos, hay que tener políticas de emergencia que se activen inmediatamente apenas hay un incidente o un evento de esta naturaleza, y evidentemente la comunicación inmediata es muy importante. Doctor, yo le hacía una pregunta hace un momentito respecto a en qué posición estamos en el Ecuador. Usted es un experto, obviamente, en nuevas tecnologías, y cuando uno viaja aquí a los países vecinos, se dan cuenta que las cosas en tecnología funcionan, quizás que están uno o dos pasos adelante, o no sé cuántos pasos adelante. Sacar una cuenta en Perú le demora 30 minutos, le dan su tarjeta de débito ese rato. Si usted quiere, por ejemplo, conocer, y eso es algo que a mí en lo personal me sorprendió mucho, allá hay mucho comercio, digamos, que se hace así con el teléfono. Entonces, usted puede ingresar, obviamente, si se suscribe a una empresa que da esa clase de servicios, conocer todos los antecedentes financieros de una empresa o de una persona que quiera hacer negocios, ¿no? Y se lo usa muchísimo, ¿no? O sea, si usted quiere comprar un carro, usted sabe el antecedente financiero de esa persona para, digamos, tener cierta seguridad en el negocio, si va a invertir, en fin. Otra cosa que me llamó la atención,
es que, por ejemplo, hay como unas 3 o 4 plataformas que usted solo entra a la aplicación, pone el teléfono de su mamá, pone clic y ya le mandó $20 a su mamá y su mamá puede ir a cualquier cajero y sacar el dinero de manera rápida. Digamos, eso ayuda y ayuda, digamos, en el día a día, ¿no? En el día a día. ¿Por qué esas tecnologías no han llegado y no han logrado penetrar en el Ecuador? Bueno, el desarrollo tecnológico, José Antonio, es muy acelerado, como decía. Cada día están saliendo nuevas aplicaciones, nuevas plataformas, nuevas utilidades que se encuentra la tecnología, incluso las propias redes sociales. Vemos que empezaron siendo una cosa y derivaron siendo otra, ¿no? Porque los usuarios y la sociedad en su conjunto van dándole ciertos usos y cierta dinámica al desarrollo tecnológico. En el Ecuador, yo creo que el Ecuador, sobre todo el sistema bancario, yo quisiera referirme, ya que estamos hablando del Banco del Pichincha y del incidente, el sistema bancario del Ecuador ha sido adoptado muy tempranamente tecnologías de punta. Recordemos que en los 80s fue uno de los primeros países que trajo los cajeros automáticos del Banco del Banco del Pacífico. Me acuerdo, no sé si Fabricio, que es un poquito mayor que yo, se recuerda, pero siempre hemos estado en el sistema, en el sector financiero, hemos estado siempre a la vanguardia en el uso de tecnologías, pero claro, se van utilizando cada vez tecnologías más amigables al usuario, que facilitan más las cosas. El Ecuador ha carecido de algunos elementos, el ecosistema digital ha carecido de algunos elementos como el legal, que permiten dinamizar el comercio electrónico, la banca en línea, la banca electrónica. Ha habido que ir construyendo de a poco y muchas veces sin regulación. Ahora la pandemia nos llevó a dar un salto exponencial en el uso de tecnología, probándonos que se pueden instrumentar temas de teletrabajo, de teleeducación, incluso de telesalud, de gobierno electrónico, de manera mucho más ágil, ahorrándonos tiempo, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Yo en circunstancias normales, cuando el Fabricio me invitaba a las entrevistas, tenía que estar ahí movilizándome y en el tráfico y llegando, y ahora nos conectamos y estamos teniendo un diálogo al que pueden acceder mucha gente, ¿no? El comercio electrónico ahora en la pandemia, ¿no? Nuestra ley data del 2002 y es una ley absolutamente obsoleta de comercio electrónico, que concebía el comercio electrónico como un tema muy complejo, casi ciencia ficción, con firma electrónica. Ahora vemos que en la pandemia uno pedía por WhatsApp y le llegaba y uno le pagaba al que le llevaba a la casa el producto, ¿no? Es decir, no había botón de pagos, no había sistema de pagos. Se ha dinamizado de muchas formas y la gente se va adaptando a esos cambios. Y la tecnología obviamente va presentando alternativas en cuanto a sistemas de pago, por ejemplo, que hay una cantidad de gente que no tiene tarjeta de crédito, que no está bancarizada, no puede excluírsela del comercio electrónico a esa gente. O sea, hay que buscar otros mecanismos alternativos, prepagos, tarjetas de prepago, de consumo, para facilitar y poder insertar a esa gente en el mundo del comercio electrónico. Y así, en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de lo que tú planteas, José Antonio, es del entorno digital. Y el entorno digital no es solamente contar con la última aplicación o con la facilidad, sino crear un entorno que tenga la legislación de la mano, que tenga una regulación moderna, que tenga una educación del usuario, porque hace falta todavía cultura digital. Aquí los currículums de los colegios no puede ser que se limiten a enseñarle al joven, al niño, a usar el procesador de palabras, qué sé yo, hoja de cálculo, ¿no? Sino que tiene que establecer conceptos de ciberseguridad, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento. El ciudadano tiene que estar capacitado en la ciberseguridad de manera profunda porque está utilizando tecnología intensivamente, ¿no? Tiene que haber un entorno de contenidos, ¿no? ¿De qué nos sirve conectar a todos los ecuatorianos, a los 17, 18 millones de ecuatorianos a la red de Internet, si no van a encontrar contenidos útiles para el microempresario, para el estudiante, contenidos locales, ¿no? Porque a mí no me interesa ver solamente el clima en París, me interesa saber si va a llover en el valle donde yo tengo sembrada mi cosecha y cuál va a ser el clima mañana. Esa información local también dinamiza el uso de las tecnologías.
Entonces, todo un entorno digital. Por eso es que la política digital tiene que ser absolutamente, digamos, transversal y cubrir todos estos aspectos legales, regulatorios, educativos, tecnológicos, de seguridad de la información, ¿no? Y eso es un proceso de desarrollo de la sociedad de información. Perfecto. Muy interesante charla con este tema tan actual y que tanta preocupación ha generado. Me parece que además el doctor Solínez, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, nos ha permitido tratar de entender justamente la naturaleza de lo que está pasando. Insisto, esos temas deben ser abordados con total y absoluta responsabilidad por quienes tenemos la brillante oportunidad de llegar a audiencias, ¿no? Y también por aquellos que pueden generar opinión pública a través de diferentes plataformas. Doctor Solínez, qué gusto verle, le agradecemos por habernos atendido esta noche, ¿ah? Un gusto, Fabricio, José Antonio, y un saludo a toda la audiencia. Gracias a Juan Carlos Solínez, aquí en Zoom al Día.